Y como lo advertíamos, amables televidentes, durante esta jornada se produjo el primer debate del proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Para hablar sobre este tema nos acompaña ya la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, mesa que precisamente trató este tema, la asambleísta Dora Aguirre. Bienvenida a la televisión legislativa. Buenas noches, muchas gracias. Asambleísta, una propuesta normativa que busca reemplazar la vigente que data de 1997. Así es, actualmente esta ley de la Defensoría del Pueblo es obsoleta, no está adecuada al marco constitucional, sobre todo de la Constitución del 2008 aprobada en Montecristi, y esa es una de las razones por las cuales hay que trabajar en este proyecto de ley y procurar aprobar este proyecto, básicamente además porque la nueva Constitución del 2008 le da mucha más atribución, le da autonomía económica, financiera, estructural de la Defensoría del Pueblo, y en este sentido, por una parte, tanto para la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo es importante este proyecto de ley, pero también tomando en cuenta que la Defensoría del Pueblo busca promover, proteger, tutelar los derechos constitucionales, los derechos reconocidos en otros marcos internacionales, los derechos de la naturaleza, y estamos hablando de derechos inalienables, irrenunciables de las personas, de los seres humanos, de los y las ecuatorianas que están en el país, de las personas que residen aquí en el país y de los ecuatorianos y ecuatorianas que residen en el exterior. Este nuevo proyecto de ley va a fortalecer la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo, va a garantizar una serie de procesos, procedimientos, protección de derechos de todo el conjunto de la población ecuatoriana y no ecuatoriana que reside en nuestro país y en el exterior, y ese es uno de los argumentos importantes. Estamos hablando dentro del proyecto de ley, por ejemplo, de que la Defensoría del Pueblo podrá interponer una acción ciudadana en caso de prever vulneración de derechos o en caso de que estos derechos hayan sido vulnerados, para hacer una protección efectiva de derechos, no solo de una persona, sino de un conjunto, de una comunidad, de un pueblo, de una nacionalidad, etcétera. En esta misma línea, muy puntualmente, ¿cuáles son, entre otros, los avances que se incorporan en el documento precisamente para modernizar la normativa o ajustarla a la realidad actual? Sí, básicamente la posibilidad es muy amplia. Estamos incluyendo derechos para todo el conjunto de la población ecuatoriana, de la población extranjera que reside en nuestro país, de los ecuatorianos que residen en el exterior. Estamos incluyendo los derechos de la naturaleza, que es algo muy innovador para una protección efectiva desde un mecanismo que establezca la Defensoría del Pueblo. Estamos incluyendo dentro de este proyecto de ley lo que le mencionaba, la acción ciudadana es fundamental, es importante para poder prever y proteger los derechos ciudadanos. ¿Qué quiere decir eso, ya en términos puntuales? Prever de manera que la Defensoría del Pueblo pueda informar de manera previa, pueda hacer campañas de información, de sensibilización, pueda incidir en políticas públicas a la hora de el derecho que tiene en participar, por ejemplo, en la construcción del Plan Nacional del Buen Vivir, y velar porque en todas las políticas de manera transversal se incluya protección efectiva de derechos reconocidos en la Constitución y, como digo, en otros instrumentos internacionales, y los derechos de la naturaleza. Hay un tema importante que estamos incluyendo, por ejemplo, en todos los procesos de socialización, que lo hemos hecho en alrededor de 12 ciudades, en 12 provincias del país. Había una permanente inquietud por parte de la ciudadanía en plantear temas de desatención, por ejemplo, en los servicios públicos, o temas de vulneración de sus derechos a la hora de comprar un bien, un servicio en una entidad privada. ¿Y de allí a dónde dirigir los reclamos o las quejas respectivas? Precisamente acogiendo esta preocupación, hemos incluido dentro del proyecto de ley, por ejemplo, que todas las instituciones públicas del Ecuador deberán tener de manera obligatoria
y de cara al servicio de la ciudadanía un libro de reclamaciones donde los ciudadanos y ciudadanas puedan anotar sus distintos reclamos para que la Defensoría del Pueblo pueda hacer un procedimiento y pueda establecer responsabilidades dentro del marco siempre de la protección del derecho del usuario, de la usuaria de un servicio público, y también dentro del compromiso de la Defensoría del Pueblo precisamente de ir creando una conciencia, una cultura ciudadana de servidor y servidora pública y de respeto hacia los ciudadanos, ciudadanas en las distintas instituciones públicas. Pero de ahí, en la otra parte que incluimos es también los derechos de los usuarios y las usuarias en cuanto se refiere a también tener ese sistema de medición de satisfacción dentro de las distintas empresas privadas, por ejemplo, para que puedan establecer también los ciudadanos y ciudadanas un sistema de reclamación, para que las empresas privadas puedan tener un sistema de medición de satisfacción y se garanticen de manera plena los derechos de los, en este caso, consumidores y consumidoras. Ahora bien, asambleísta, durante el primer debate realizado durante la mañana y parte de la tarde de este día martes, surgieron algunas críticas o cuestionamientos en torno a varios artículos de este proyecto, sobre todo en lo que tiene que ver con estas competencias exclusivas de la Defensoría del Pueblo. Un poco a hablar sobre aquello porque existe preocupación, por ejemplo, lo que refiere el artículo 18 sobre la aprobación de la defensora o defensor del pueblo. Dice, se deberá contar con la aprobación de la defensora o defensor del pueblo para el trámite de peticiones que versen sobre demandas de inconstitucionalidad, amicus curiae, acciones extraordinarias de protección. Por ahí surgieron algunos cuestionamientos. Sí, efectivamente, esa era una de las principales preocupaciones que manifestaron los y las legisladoras durante el debate del Pleno de la Asamblea. Y en este sentido, nosotros explicamos que el sentir a la hora de desarrollar este artículo era básicamente plantear que no todos los defensores, porque hay defensores del pueblo adjuntos, porque hay defensores provinciales, no todos ellos podían tomar esta iniciativa de interponer, por ejemplo, demandas constitucionales, del amicus curiae, lo que usted manifiesta, sino que en estos casos determinantes era el defensor del pueblo o la defensora del pueblo titular quien podía tener la iniciativa y definir y decidir sobre esta acción determinada. Estas posibilidades. Esto es un tema quizá de redacción que de manera previa, incluso lo habíamos comentado con los compañeros de la bancada, algunos asambleístas nos manifestaron esa preocupación y nosotros explicamos cuál era realmente el objetivo de este articulado. Y en este sentido es un tema de redacción que lógicamente desde la comisión lo rectificaremos y acogeremos muchas valiosas propuestas. Hay que decir que fue una de las leyes donde han tenido una importante aportación por parte de los asambleístas. Pero aún así, haciendo las precisiones del caso, por ejemplo, que sea o que se entienda de mejor manera que es potestad del defensor del pueblo o defensora en este caso, ¿no se entendería que es una competencia exclusiva únicamente de esta autoridad? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los casos de indulto o amnistía que competen al legislativo o al ejecutivo? Sí, bueno, ¿el defensor será el filtro? ¿Cómo se entiende? No es una competencia exclusiva, de hecho, del defensor o defensora del pueblo. Es una redacción que se malinterpreta porque nosotros hablamos de esa competencia en la institución de la Defensoría del Pueblo, no en todo el proceso, por ejemplo, tomando el campo amplio donde incluso ciudadanos y ciudadanas pueden interponer una serie de acciones para reclamar y proteger sus derechos. En este caso específico, como le digo, es un tema de redacción que nosotros mejoraremos y desde luego es el sentir de muchos asambleístas la necesidad de mejorar ese articulado y lo vamos a revisar con mucha apertura, porque no era el sentido que tenía el artículo. No, es decir, no es que el defensor del pueblo en este caso estaría por encima de las otras funciones. De ninguna manera. No, el defensor del pueblo, según la Constitución, tiene la facultad de la protección, promoción, tutela de los derechos
constitucionales de los derechos recogidos en los instrumentos internacionales y también, como le dije, la protección de derechos de la naturaleza, y en este sentido estricto vamos a enmarcar todo el contenido del proyecto de ley. ¿Pero qué pasó allí, asambleísta? Porque se dijo durante la sesión plenaria que de pronto fue un error por parte de la Secretaría en este caso, y ustedes cumplieron un amplio proceso de socialización de la propuesta. ¿Cómo es que no lo preveían? Sí, lo que pasa es que hemos tenido un trabajo bastante amplio en tanto en la comisión como todos los asambleístas disponían de este proyecto de ley durante casi un año. Es un proyecto de ley que está publicado en la página web de la Asamblea, es un proyecto de ley que se lo ha distribuido a miles de ciudadanos y ciudadanas en todos los procesos de socialización, y en estos momentos ha surgido esa preocupación. Para nosotros, como le digo, el espíritu del articulado no es ese. El defensor del pueblo no tiene la competencia exclusiva. Estamos hablando dentro de la institución de la Defensoría del Pueblo, que no todos los defensores del pueblo provinciales o defensores adjuntos tienen esa atribución, sino el defensor titular. Ahora, o la defensora. ¿Se planteó la posibilidad de reformular estos temas, de replantearlos, o a su vez disponer el archivo de la iniciativa? ¿Cómo es que procederá el trabajo de la comisión en este caso? Usted está planteándome el mensaje de un único asambleísta en el pleno que propuso la posibilidad del archivo. Bueno, fue lo que se expuso precisamente durante el debate. Fue un asambleísta durante todo el debate, y la gran mayoría coincidió en que era realmente un proyecto urgente, importante, necesario, fortalecer la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo y sobre todo interponer mecanismos ágiles de solución de problemas de acceso, por ejemplo, a servicios públicos, o el tema de usuarias de beneficiarios o de servicios privados, ¿no? Y esto creo que es un tema importante. Algo que no se ha trabajado mucho y no se ha discutido mucho es, por ejemplo, que este proyecto está creando un sistema nacional de prevención contra la tortura, contra los tratos crueles, inhumanos y degradantes, donde le está facultando y reforzando al defensor del pueblo para que pueda visitar centros privados de libertad, no solo hablando de cárceles, estamos hablando también de residencias de personas adultas mayores, de guarderías infantiles, de centros de desintoxicación, y constatar así la situación de las personas. Constatar que primero ellos, las personas que son dependientes, tengan un trato digno, humanitario, respetuoso, que no haya ningún tipo de vulneración de derechos, emitir informes en relación a cómo están siendo tratados o el cumplimiento de estas instituciones a la hora de atender a personas dependientes. Y este es un tema importantísimo que va a asegurar, sobre todo a personas en situación de extrema vulnerabilidad, pues una garantía de que hay una institución que va a estar velando por la protección de sus derechos, por la tutela de sus derechos. Este es un tema que se introduce en este proyecto de ley, y esperamos pues que leyendo todo el contenido del proyecto de ley también profundicemos en estos otros aspectos. Hay que leer artículo por artículo, porque un artículo está relacionado con otro, y muchas veces en la euforia del debate pues se interpretan de distintas maneras, que es muy propio del debate político aquí en la Asamblea Nacional. En todo caso, decir que nosotros como comisión tenemos un compromiso firme de apoyar este proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo, que va a estar adecuado a la Constitución del 2008, que es más garantista, que le fortalece a la Defensoría del Pueblo, y que además el Estado ecuatoriano reconoce a la Defensoría del Pueblo como el organismo defensor de los derechos humanos, y este es el sentir principal del proyecto de ley, que es una herramienta clave para poder garantizar esa efectiva tutela, protección y promoción de los derechos constitucionales, de los derechos
que están recogidos en los instrumentos internacionales y de los derechos de la naturaleza, que es un tema que tampoco han mencionado, pero que es algo muy importante porque la naturaleza también tiene derechos y quizá en la primera constitución del mundo es en la ecuatoriana en la que se reconoce. Y sin duda seguiremos el tratamiento de este proyecto asambleísta. Gracias a la presencia de la asambleísta Dora Aguirre, quien nos ha acompañado en este espacio informativo respecto del proyecto de ley de Defensoría del Pueblo que cumplió durante esta jornada su primer debate. Resta que los asambleístas formulen sus observaciones respectivas dentro de los plazos correspondientes, observaciones que serán sistematizadas por la Comisión de Participación Ciudadana de cara a lo que en lo posterior será la aprobación del informe para segundo y definitivo debate de este proyecto de ley. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en nuestra asamblea. No se vayan, enseguida continuamos con más noticias.